te dará la reconciliación. Así que tú solamente haz lo que el Espíritu Santo te diga. Y créeme, si tú sigues al Espíritu Santo en sus instrucciones, todo se hará conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, al final estaremos cumpliendo con la oración de Jesús. Sí, Jesús oró por nosotros antes de irse. Y en Juan 17:21 nos dice que lo que Él más desea es que todos nosotros seamos uno. Como Él y el Padre son uno. Así como el Padre está en Él y Él en su Padre, Él quiere que tú y yo permitamos que Él more en nosotros y que nosotros lleguemos a ser uno, como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea que Jesús fue enviado justamente para hacer de dos pueblos, de ambos pueblos, hacer uno. Así que es nuestro privilegio ser participantes de la naturaleza divina al permitir que Jesús more en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para el día de hoy, jueves, tenemos la iglesia, un templo santo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que la iglesia es un templo santo? ¿No se supone que siendo que es la iglesia debe ser santa? Se supone, pero a veces pareciera que no. Así que vamos a ver de qué nos está hablando el apóstol Pablo. Tengo que sintonizar porque como estaba escribiendo lo del Salmo de mañana, me quedé con el apóstol Juan. Así que estamos con el apóstol Pablo. Y Pablo utiliza diferentes imágenes para hacernos entender cuál es el mensaje que Dios tiene, cuál es el propósito que Dios tiene al derribar el muro de separación entre judíos y gentiles y hacer un solo cuerpo. ¿De qué cuerpo estamos hablando? Bueno, en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, Pablo describe el proceso por el cual llegamos a ser el cuerpo de Cristo. Cristo nos dijo mientras que estaba aquí que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros formamos parte de su cuerpo. Y para ello el apóstol Pablo nos lleva por diferentes etapas. Nos dice cómo éramos antes de Cristo, qué pasó, cómo llegamos a acercarnos a Dios y acercarnos los unos a los otros, cómo se produjo primeramente esa reconciliación con Dios para luego entonces permitir que la paz de Cristo morara en nosotros y al final que fuésemos reconciliados los unos con los otros. Veamos ese proceso. Primero, ¿cómo estábamos cuando Dios nos vio? Nos dice Efesios 2:11 que antes a nosotros nos hacían bullying. Sí, los judíos nos hacían bullying. Nos decían que nosotros éramos los incircuncisos. Y si usted recuerda, solamente haga memoria, recordando a David, cuando vio a Goliat, ¿qué fue lo que le dijo? Que él era un incircunciso y que hoy se iba a manifestar el poder de Dios porque él como incircunciso iba a ser derrotado. Ese siempre fue la mentalidad del pueblo de Israel, que los incircuncisos no teníamos derecho a tener una relación con Dios, que lo que merecíamos era la muerte. Estábamos sin Dios, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, o sea, los pactos de la promesa que se le habían dado a Abraham, a Isaac, a Jacob.
Nada de eso nos correspondía. Estábamos totalmente sin esperanza, sin Dios y sin nada. Prácticamente muertos en vida. ¿Sí? Porque si no tienes a Dios, que es la fuente de vida, entonces eres un mero zombie. Si es que eso no existe, pero para que hagamos la relación, estás muerto en vida. Así que, ¿qué te puedo decir? Esa era nuestra situación cuando Dios nos miró y dice, wow, esto no puede continuar así. El plan de salvación es para judíos y para gentiles, pero los judíos se han apropiado del plan de salvación y han excluido al resto del mundo. Esto no puede seguir así. Y encima de eso les hacen bullying diciendo que son la incircuncisión. ¿Y por qué la incircuncisión? Porque el pueblo de Israel se distinguía de los demás pueblos por ese proceso de circuncisión que se hacía a los niños, creo que después de los 6, 7 días de nacidos. 8. Ok, gracias por la corrección. Ya yo sabía que andaba por ahí cerca. Así que ellos eran la circuncisión según la carne, ¿cierto? Y nosotros los gentiles éramos los incircuncisos. Así que esa es nuestra situación antes de conocer a Cristo, muy parecido a lo que Pablo describe en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 que vimos la semana pasada. Pero Cristo hace algo cuando Cristo muere en la cruz. Es más, antes de que Cristo muere en la cruz, Él empieza a darle señales a sus discípulos de que las bendiciones de Dios también le corresponden a aquellos que ellos llaman incircuncisos. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús a personas que no eran judías? Al hijo del centurión que logró eh, recuperarse sin que Cristo fuese allá. El centurión creyó que Cristo, al decir, tu hijo está sano, está sano. Y cuando llegó a casa les preguntó a los criados, oye, ¿cuándo empezó mi hijo a sentirse mejor? Le dieron a tal hora y fue justamente en el momento en que Cristo le había dicho que su hijo era sano. ¿Cuántas otras cosas tenemos en la Biblia? Inclusive cuando se nos menciona en el Antiguo Testamento que Isaías fue enviado a la viuda, creo que era de Sarepta. ¿Cuántas viudas no habían en el pueblo de Israel? Pero el profeta de Dios fue enviado a una viuda que no era del pueblo de Dios y ahí se dio el milagro de que ella, a pesar de que estaba por morir con su hijo, tenía el último bocado, le compartió el bocado al profeta y no le faltó el pan. O sea, Dios ha estado enviando mensajes de que las bendiciones de Dios no son exclusivas para un grupo. Y voy a mencionar algo que probablemente suene un poquito fuerte, pero nosotros los cristianos también tenemos que pasar por una higiene mental. ¿Cuántos de nosotros no pensamos, y recordando un poquito la historia, cuando los españoles llegaron a nuestros países centroamericanos y sometieron a los indios? Estamos hablando de que a menos que el indio se bautizara, estaba, según la fe cristiana del momento, excluido de las bendiciones de Dios. Era como lo que nos llamaban los judíos, eran incircuncisos y no tenían derecho a nada. Es más, haciendo una investigación acerca de la esclavitud, nos dimos cuenta de que inclusive en nuestros países latinoamericanos, todos aquellos que tenían esclavos, la iglesia les recomendaba, por ser discretos, de que esos esclavos debían ser bautizados para que al momento de morir pudiesen recibir cristiana sepultura.
porque si no eran bautizados, no podrían recibir cristiana sepultura. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, me estás imponiendo tus creencias. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Queremos imponer la fe y no permitir que la persona llegue a conocer a Jesús, llegue a conocer a Dios y que, atraído por lo que Jesús ha hecho, desee rendir su vida al Señor. Nosotros tenemos que aprender mucho en cuanto a cómo presentar a Jesús, cómo permitir que Jesús sea el que lleve a la persona a aceptarlo personalmente y que no sea por imposición. Así que ahora en Cristo, ahora que conocemos a Jesús, conocemos al Padre, ahora hemos sido hechos cercanos a aquellos que estábamos lejos. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un paladín presentando el evangelio, las buenas nuevas de salvación a los gentiles. El Señor lo envió como embajador. Y gracias al apóstol Pablo, tú y yo hoy tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a conocer las promesas y tenemos acceso a apropiarnos de las promesas de Dios. Ya no somos lejanos, ya no estamos lejos de las promesas, no estamos lejos de Dios, ya no estamos sin Dios. Ahora, gracias al sacrificio de Jesús, hemos sido puestos cerca de Dios. Y esto es una bendición, saber que el Dios que se manifestó a los judíos, que los eligió, que depositó en ellos los oráculos sagrados, ahora, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la puerta se ha abierto, se ha derribado ese muro y ahora nosotros también tenemos acceso al plan de salvación que desde un principio era para todo el mundo, pero un grupo se lo apropió y no quiso compartir con el resto del mundo. Qué importante compartir a Jesús a donde quiera que vayamos. Así que ahora que hemos conocido a Jesús, nos hemos reconciliado con Dios, ahora Dios quiere que demos un paso más. Él ahora quiere crear de dos pueblos uno solo. Está reconciliando a ambos, a judíos y a gentiles, consigo mismo, con Cristo, para que de ambos salga un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Cristo no puede tener varios cuerpos, un solo cuerpo. Así que unidos, atraídos por lo que Jesús hizo en la cruz, llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, eliminando las enemistades que había entre nosotros. Solo Cristo puede eliminar las enemistades que hay entre nosotros. Si nosotros no vamos a Jesús, esas enemistades, esas culpas que tenemos archivadas en la mente sin Cristo no pueden ser borradas. Solo cuando nosotros vamos a Él, esas culpas pueden ser totalmente eliminadas para nunca más surgir. Y ojalá que tú y yo hoy procuremos ser reconciliados con Dios, porque en la medida en que nosotros nos rindamos totalmente, nos pongamos a disposición, pongamos nuestra vida entera en las manos de Dios, Él hará la transformación requerida para que esas enemistades que hay entre nosotros totalmente desaparezcan. Así que una vez que se dé la reconciliación con Dios, tenemos paz. Sí, aquellos que estábamos lejos, ahora podemos experimentar la paz
que solo Cristo nos puede dar. Y cuando experimentamos esa paz gracias a que se borró nuestro récord policivo, ahora Cristo nos da el poder para que nosotros borremos el registro de culpas que hay entre nosotros, para que entonces entre nosotros se dé la reconciliación y también se dé la paz entre nosotros. De eso se trata el capítulo 2 de Efesios, los versículos del 17 al 22. Y ahora, la guía de estudio nos dice que, resumiendo el capítulo 2 de Efesios, al repasarlo, nos vamos a recordar que en los versículos del 1 al 10, nosotros pasamos por un proceso igual al que hicimos en los versículos del 11, déjenme ver aquí, los versículos 1 al 3 de Efesios capítulo 1, se corresponden al capítulo 2 de Efesios, versículos 11 y 12, porque se nos habla de cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús, antes de rendir nuestra vida a Jesús. Y si usted lee el capítulo 2, versículo 1, te dice que Él, hablando del Padre Celestial, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Que en otro tiempo nosotros andábamos bajo la potestad del aire, bajo el dominio del diablo. Y lo mismo se parece cuando leemos el capítulo 2, versículos 11, que nos dice, acordaos que en otro tiempo nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos incircuncisos. En el versículo 12 nos dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios en este mundo y sin esperanza. En ambos, en los versículos 2 del 1 al 3 y en los versículos 11 y 12, está la similitud de cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Y en el capítulo 2, todo está en el capítulo 2, pero desde un enfoque diferente. Y ahora en el capítulo 2, versículos del 4 al 10, nos muestra lo que sucede después que conocemos a Cristo. Y ahí está el famoso pero Dios, versículo 4 del capítulo 2, que es rico en misericordia y por su gran amor, estando nosotros muertos en delitos y pecados, que hizo, nos dio vida. Y cuando lees el mismo capítulo 2, versículos 13 y 14, en especial el 13, también hay un pero. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, te gustan los peros en la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué interesante cuando comparamos el capítulo, lo vemos en su totalidad y vemos cómo el apóstol Pablo nos quiere llevar a entender que cuando Cristo entra en nuestra vida, no podremos permanecer igual. Hay un cambio radical en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ese cambio se refleja en nuestro estilo de vida. Cuando Cristo llega, pasas por una transformación. Y si tú no has experimentado esa transformación, te invito a que le des la oportunidad a Jesús de ser parte de tu vida. Y cuando eso suceda, verás la metamorfosis por la cual pasas
es una metamorfosis impresionante. Y llegas a experimentar un gozo que va más allá de lo que las palabras pueden experimentar. Podamos expresar, perdón, en palabras. Lo mismo la paz, el gozo, el amor, lo que se siente en el corazón va más allá de lo que uno pueda describir en palabras. Pero simplemente te invito a que lo experimentes. De eso se trata esta guía de estudio, que tú de manera personal y yo de manera personal podamos experimentar el gozo de seguir a Jesús a pesar de las circunstancias que nos rodean. De eso se trata el estudio de Efesios. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales porque restablece nuestra relación con Dios, y tiene beneficios horizontales porque también restablece nuestras relaciones interpersonales con los demás y cimenta esas relaciones, las hace firmes, porque al derribar el muro de separación que había entre nosotros, muros a veces bastante altos, ¿eh? Pero al derribar esos muros de separación entre nosotros, entonces también el Espíritu Santo llega y hace esa transformación, borra el registro de cada uno de nosotros que teníamos en contra del uno del otro, que impedía que se diera ese restablecimiento de la relación. Es como cuando en los países se hace una ruptura diplomática, se retira el embajador del país. Cuando se da eso, a menos que se restablezca la relación, ambos países quedan distanciados. No hay comunicación entre ellos, ni siquiera hay un representante del país en el otro país. Pero una vez que llegan, se sientan en la mesa de negociaciones, deponen las armas, aló, para Ucrania y Rusia, depongan las armas, siéntense en la mesa de negociaciones, finalmente establezcan una comunicación horizontal entre ustedes y lleguen a un entendimiento. Cuando cada uno borra lo que tú me hiciste, si borra lo que tú me hiciste, yo borro lo que yo te hice, borró mi cuenta nueva, entonces y solo entonces se podrán establecer las relaciones horizontales. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no pasa eso? Porque nuestra relación vertical no se ha dado. Si nosotros no vamos a Dios primero, difícilmente vamos a sentarnos en una mesa de negociaciones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no ha cambiado. Seguimos siendo egocéntricos, egoístas, y estamos viendo qué es lo que a mí me beneficia, sin importar cómo eso te afecta a ti. Ese es el gran problema del ser humano. Estamos tan ensimismados en solo ver un lado del elefante que no podemos ver el elefante completo. Y mientras que solamente vemos las cosas desde nuestro punto de vista egoísta, egocéntrico, las relaciones no se van a restablecer. Y eso pasa a nivel de naciones, a nivel de comunidades, a nivel de grupos étnicos, a nivel de familias. Pasa en todas las esferas del ser humano. Y a menos que Cristo more en nuestro corazón, que Cristo nos dé un nuevo corazón, lamentablemente este mundo está cuesta abajo. Porque entre más nos centremos en solamente ver nuestro punto de vista, no se va a dar el restablecimiento de las relaciones interpersonales, ni las relaciones entre naciones, ni entre comunidades, porque todos están atrincherados
Y nadie quiere dar el brazo a torcer, como decimos en buen panameño, pero no es dar el brazo a torcer, es dar el primer paso para que finalmente se acaben las enemistades. Pero para que eso se dé, es necesario primero que se restablezca nuestra relación con Dios. Si eso no se da, este muro que hay de separación va a permanecer allí, porque ninguno de los dos va a querer salir de su trinchera. Ojalá que hoy nosotros podamos poner en práctica esta lección y nos demos cuenta, inclusive dentro de la iglesia hay muros de separación entre nosotros. ¿Cómo se explica eso? Se supone que Cristo debe morar en nosotros, se supone que somos el cuerpo de Cristo, pero no, yo no me llevo con fulano de tal. Es más, el fulano de tal llega a la iglesia y yo me voy. No quiero irme por ahí. Me pasé por una experiencia bastante interesante en una de las iglesias, pero vamos a dejar eso es harina de otro costal. Pero lo importante para nosotros es permitir que Cristo restablezca nuestra relación con el Señor. Y nosotros vamos a Dios, a consumo, llegamos a ese completo. Esa paz que experimentamos cuando Jesús borra nuestros delitos y pecados, nos va a llevar a permitir que Jesús haga ese trasplante de corazón abierto que nos urge. Cuando Jesús hace